Desde que Estados Unidos llegara a un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para deportar a migrantes venezolanos, empezaron a surgir algunas dudas, especialmente porque Donald Trump alega que los afectados por este plan forman parte de la banda criminal Tren de Aragua sin aportar pruebas ni realizar un juicio que lo demuestre. Basándose, ya lo saben, en la invocación, además, de la ley de enemigos extranjeros usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. Los deportados han sido enviados al CECOT, la megacárcel de El Salvador construida por Bukele, para encerrar a los acusados de pertenecer a pandillas y en donde se han denunciado repetidas violaciones a los derechos humanos. Ahora, para analizar este complejo panorama, esta situación de las personas migrantes ahí enviadas, hablamos con Juan Papié, él es subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Juan, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24 y por acompañarnos esta mañana. Le planteo lo siguiente. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha dicho que estas personas están secuestradas en el CECOT y que su país ha presentado habeas corpus para su liberación. ¿Ampara el derecho internacional este movimiento o ahora mismo hay una especie de limbo legal? Muchas gracias por la invitación. La decisión de enviar a estas personas de los Estados Unidos a El Salvador claramente viola las obligaciones internacionales de los Estados Unidos, porque el derecho internacional prohíbe enviar a personas, ya sea deportadas o extraditadas, de cualquier vía, a situaciones en las que estén bajo riesgo de sufrir torturas, malos tratos y otras graves violaciones de derechos humanos. Y según hemos documentado, en las cárceles de El Salvador se cometen estas torturas y estos malos tratos y estas personas están en grave riesgo al ser deportadas allí. Creo que la violación de derechos humanos en este caso es clara. Incluso el juez Boasberg del Distrito de Columbia en los Estados Unidos ha resaltado claramente que aquí podría haber un daño irreparable frente a estos migrantes que han sido enviados al CECOT en El Salvador. Vayamos un poco por partes. ¿Qué puede hacer Venezuela ahora mismo para que sus nacionales regresen por lo menos a territorio venezolano? Venezuela puede buscar vías diplomáticas, puede intentar esfuerzos de litigio internacional, pero todo eso es muy difícil. Creo que aquí la vía más valiosa para intentar garantizar los derechos de estas personas es a través del Distrito de Columbia, aquí en Washington. El juez Boasberg ha dictado una sentencia en la cual había ordenado que los aviones no salieran de Estados Unidos o que si ya habían salido puedan regresar. Y esa sentencia es crucial porque garantiza que se permanezca el escrutinio judicial sobre estas personas que están en El Salvador. De lo contrario, se podría haber perdido la protección de la ley americana sobre estas personas, porque aquí lo que hay es un esfuerzo de crear una especie de Guantánamo centroamericano. Un agujero negro, una cárcel en El Salvador, donde estas personas quedarían por fuera de la ley. Gracias a la sentencia del juez Boasberg, todavía hay protección de la ley americana sobre estas personas. Sin embargo, por el momento, la postura de la administración Trump es desautorizar a este juez federal. Donald Trump ha llegado a señalar que solo busca atención. La Casa Blanca asegura que quien defiende a su país no está cometiendo ninguna ilegalidad. Entonces, ¿qué pasa si el gobierno no cumple con esta sentencia judicial? Bueno, creo que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho dos cosas. Por una parte, hemos visto pronunciamientos del presidente Trump muy peligrosos sobre que había que destituir al juez. Y afortunadamente el presidente de la Corte Suprema, Roberts, publicó un comunicado de prensa recordándole al presidente Trump que la tradición de 200 años de democracia en los Estados Unidos ha quedado claro que no se puede destituir a un juez simplemente porque el gobierno no está de acuerdo con sus sentencias. Por otra parte, los abogados de la administración siguen litigando el caso en el tribunal. Han invocado la doctrina de secretos de Estado para evitar darle información al juez Boasberg sobre este caso, pero el litigio continúa y creo que es importante que las cortes pongan un freno a esto y que hagan todo lo que puedan dentro de su mandato, bajo su poder, para garantizar que se cumplan esas sentencias judiciales y por ahora puedo confiar en que va a ser así.
¿Y qué pasa si la administración Trump continúa expulsando a otras personas amparándose en esta ley de enemigos extranjeros que insiste que el presidente tiene derecho a utilizar para mandarlas al CECOT? Hasta ahora no tenemos indicios de que ello vaya a ocurrir, porque lo que ha dicho la administración y lo que han dicho los abogados de la administración es que están esperando que haya una decisión que revoque la medida cautelar del Distrito de Columbia para continuar con los vuelos. Es decir, dentro de lo que es el litigio propiamente dicho, no ha habido indicios claros de que se pretenda continuar los vuelos en violación de las decisiones del juez Boasberg. Esperemos que eso sea así, porque de lo contrario Estados Unidos iría camino a una crisis constitucional, a una situación en la cual el presidente Trump estaría violando de forma flagrante sentencias judiciales, y creo que eso sería un pésimo presagio para el futuro de la democracia americana a tan solo 2 meses de comenzar esta administración. Juan, y si bien, como usted bien señala, ¿no? De momento pues no podemos hablar de que haya planes de seguir utilizando el SECOT mientras siga vigente esta medida cautelar. Con las personas que están ahí encerradas, exactamente, perdón, ¿qué marco legal les aplica? ¿El régimen de excepción que rige en El Salvador y digamos que aplica para estas personas a pesar de no ser salvadoreñas que están encerradas ahí en el SECOT? Bueno, aquí estas personas están bajo legislación salvadoreña por estar en El Salvador. Eso no significa que las sentencias judiciales en Estados Unidos no sigan siendo importantes, pero estas personas están bajo legislación salvadoreña y en El Salvador rige un régimen de excepción para todos, hace 3 años. Ese régimen de excepción suspende garantías constitucionales de debido proceso básicas y aumenta los riesgos para estas personas. Estas son personas que al estar en el SECOT o al estar privadas de la libertad en El Salvador no tienen comunicación ni con sus abogados ni con sus familias. Eso es lo que ocurre con todas las personas que están presas en El Salvador y que hasta ahora nunca han sido presentadas ante un juez. Y lo más grave es que si fueran presentadas ante un juez, lo más probable es que sean presentadas de forma virtual y en audiencias masivas, porque esa ha sido la práctica en El Salvador con las personas detenidas. Es decir, estas personas carecen de comunicación con el mundo exterior y carecen de cualquier acceso a recursos legales genuinos que permiten garantizar sus derechos en El Salvador. Y ya para poner un poco en perspectiva esta ley de enemigos extranjeros, como decíamos, del siglo XVIII, que invocó Donald Trump para, digamos, dar un marco legal a esta expulsión masiva. Le pregunto, en otros episodios de la historia de Estados Unidos, ¿qué ha permitido esta ley? ¿Qué acciones gubernamentales contra personas extranjeras ha autorizado? La ley de enemigos extranjeros es una reliquia del siglo XVIII que es inconsistente con los estándares internacionales en materia de derechos humanos que pretendemos defender en el siglo XXI. Esta ley es responsable de uno de los episodios más vergonzosos, yo creo, de la historia de los Estados Unidos, que es el encarcelamiento masivo de personas japonesas solamente por el hecho de haber sido japoneses, que ocurrió luego de Pearl Harbor. Es una ley que viola garantías básicas de no discriminación y debido proceso, y por eso en Human Rights Watch hemos pedido su derogación, porque consideramos que contradice las obligaciones domésticas e internacionales de los Estados Unidos. Juan, ahora sí, ya para terminar, para un poco concluir la idea sobre esta situación tan confusa, lo que yo entiendo, no sé si lo he interpretado bien, es que ahora mismo está en manos de Estados Unidos que estas personas salgan de El Salvador, entonces volverían a Estados Unidos para posteriormente, eventualmente, ir hacia Venezuela. Bueno, así es. La vía más clara para garantizar los derechos de estas personas es el litigio en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en El Salvador no hay independencia judicial ni separación de poderes. Entonces es poco realista esperar que los tribunales salvadoreños garanticen los derechos de estas personas que han sido deportadas. Los tribunales salvadoreños no van a hacer nada que incomode al presidente Bukele. La vía más creíble para garantizar los derechos de estas personas es la jurisdicción americana. Y gracias a esa sentencia del juez Boasberg, casi en simultáneo con las deportaciones, todavía hay formas de que la ley americana aplique
para la protección de estas personas. Eso en cuanto a lo judicial. Luego puede haber mecanismos políticos o diplomáticos para buscar el reasentamiento de estas personas, para buscar que salgan de El Salvador. Es una situación enormemente desafiante porque es un experimento nuevo, es algo que no conocemos ningún antecedente a nivel global y porque aquí hay un esfuerzo deliberado por poner a estas personas por fuera de la protección de la ley. Y permítame muy rápidamente, ¿a qué esfuerzos políticos exactamente se refiere? ¿Qué esfuerzos políticos ve realista teniendo en cuenta lo antagonistas, ¿no?, que pueden ser los distintos gobiernos implicados en esta triangulación? Bueno, yo creo que aquí hay que buscar vías, hay que agotar todas las vías posibles, porque según las investigaciones que hemos hecho hasta ahora, estamos ante varios casos de personas que simplemente solo han cometido el delito de emigrar a los Estados Unidos, delito entre comillas. Entonces, y esas personas están privadas de su libertad en condiciones muy peligrosas. Entonces hay que agotar todas las vías posibles para protegerlos. Creo que es importante que se busquen formas de conversar sobre este tema con El Salvador, con los Estados Unidos, y creo que hay gobiernos en América Latina que pueden aprovechar esta situación para mostrar un rol de liderazgo y ayudar a garantizar los derechos de estas personas. Espero también que la oposición venezolana plantee este tema con el gobierno de Bukele y con el gobierno de Trump, y que podamos encontrar una solución para estas personas inocentes que nada tienen que ver con el Tren de Aragua y que hoy están incomunicadas y expuestas a gravísimos abusos en El Salvador. Juan Papi, pues nuevamente le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su tiempo y su análisis aquí en France 24. Muchas gracias por la invitación. Breve pausa y enseguida regresamos.